Bien, en esta aplicación del cálculo diferencial vamos a encontrar el costo promedio mínimo a partir del costo total. La situación es la siguiente: tenemos que un fabricante determina que el costo total de producir un artículo está dado por esta función. Esta es una función de costo total. Recuerda que esta notación es de funciones, quiere decir que el costo depende de la cantidad, ¿no? Es lo que quiere decir esto. Y vemos que aquí así es como se comporta nuestra función de costo, ¿no? Los costos totales de esta empresa. Y son dos preguntas las que nos solicitan. ¿Para qué nivel de producción será el mínimo el costo promedio? Aquí es importante ver bien la pregunta, ¿no? Nos hablan el nivel de producción donde será mínimo el costo promedio, no el costo total, que es lo que tenemos como dato. Y una segunda pregunta: ¿cuál es ese costo promedio mínimo? Por lo tanto, es un problema de máximos y mínimos aplicado a una situación económico-administrativa, hablando en particular de costos. Lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar nuestra función de costo promedio para trabajar con ella y encontrar su mínimo, y al final vamos a ver cuál es ese mínimo. Tenemos que recordar que la función de costo promedio la tenemos que sacar a partir de esta función de costo total. Recuerda que el promedio es como la edad. Si tuviéramos un grupo de estudiantes, la edad promedio es la suma de las edades entre la cantidad. El costo promedio va a ser igual, va a ser nuestro costo total entre la cantidad, ¿no? Esta es la formulita del costo promedio, ¿sí? Vamos a poner una línea arriba para identificar nuestra función de costo promedio. Por lo tanto, al dividir todo esto entre Q, recuerda que todo esto entre Q es una división de polinomio entre monomio. Entonces lo voy a hacer en un solo paso. Nuestra función de costo promedio nos va a quedar 0.05 Q cuadrada entre Q, 0.05 Q, ¿sí? Porque Q cuadrada entre Q nos quedaría una Q. Más 5Q entre Q, se simplifica la Q y nos quedaría el puro 5, más 500 entre Q, y nos quedaría más 500 entre Q. Esto que está aquí se llama función de costo promedio. La podemos tener así, pero recuerda, cuando se trabajan máximos y mínimos, la vamos a derivar esta función. Por lo tanto, nos conviene tener esta Q aquí arriba, y eso se hace con las leyes de los exponentes. La voy a escribir de esta manera. Nuestra función de costo promedio nos va a quedar 0.05Q más 5 más 500 por Q a la menos 1. Recuerda que aquí tiene exponente 1, si lo subimos cambia el signo del exponente. Esto sigue siendo nuestra función de costo promedio. Vamos a derivar esta función. La derivada de esta función va a ser igual a 0.05. La derivada de 5 es 0, y 500 por menos 1 serían menos 500 por Q. Y al exponente le restamos 1, menos 1 menos 1 serían menos 2. Y esta se llama función de costo promedio marginal. Aquí no lo puse, pero recuerda que cada función que estamos sacando depende de la variable Q. Bien, ya tenemos nuestra función de costo promedio marginal, que es la primera derivada de la función de costo promedio. Y esta es la que vamos a trabajar para encontrar su mínimo. Recuerda que el siguiente paso, primer paso es derivar tu función. Siguiente paso es igualar a 0, ¿no? Esta función vamos a igualarla a 0 y nos quedaría 0.05 menos 500. Lo voy a poner abajo ya la Q al cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Aquí viene un proceso algebraico, ¿no? Hay que despejar a la variable Q de tal manera que satisfaga esta ecuación. ¿Por qué se hace esto? Te lo explico rápidamente. Porque nosotros, cuando tenemos una función, no importa cómo se comporte, al derivarla lo que tenemos son las pendientes de las rectas tangentes. Y lo que nos interesa son esas rectas tangentes donde se encuentran los máximos o los mínimos. En este caso es un problema de mínimos. Entonces, cuando nosotros tenemos la derivada, recuerda, la derivada son todas las rectas tangentes a una curva. Al igualarla a 0, nos enfocamos solamente en aquellas donde la concavidad cambia. Entonces, en esos puntos, máximos, mínimos o puntos de inflexión, la pendiente es 0. Es por eso que se iguala a 0, ¿no? Esa es la razón. Al resolver esto, bueno, voy a pasar este término para acá y nos va a quedar 0.05 igual a 500 entre Q al cuadrado. Esto que está aquí yendo va a pasar multiplicando, por lo tanto nos va a quedar que va a ser 0.05 Q al cuadrado igual a 500. Este 0.05 lo vamos a pasar dividiendo, entonces nos va a quedar Q al cuadrado va a ser igual a 500 entre
0.05. Y aquí podemos hacer esa división. Nos queda que Q cuadrada va a ser igual a 10.000. Y como está al cuadrado, como se despeja, bueno, va a ser más menos esa Q, la raíz cuadrada de esos 10.000. Y aquí ya vamos a encontrar dos valores. La raíz cuadrada de 10.000 es 100, por lo tanto Q, lo voy a poner aquí abajito, va a ser igual a más menos 100. Es decir, que un valor es positivo, le voy a poner Q1 es igual a 100, y otro valor es negativo, menos 100, ¿no? La solución a la ecuación cuadrática. Sin embargo, como es un problema de aplicación, la Q recuerda que son los niveles de producción, es la cantidad de producción, por lo tanto nada nos interesa el valor positivo, ya que no podríamos producir menos 100 unidades, ¿no? de ese producto. Por lo tanto, este no nos interesa en cuanto a el problema de aplicación. Nos interesa en cuanto a un problema algebraico, pero bueno, para este caso nos interesa que Q va a valer 100 y este es el nivel de producción que minimiza. Lo que vamos a derivar va a ser esta función, quiere decir que va a ser la segunda derivada de esa función de costo marginal que depende de la variable Q. La derivada de una constante 0 y la derivada de esta expresión menos por menos es más, 500 por 2 serían 1000. Por Q, al exponente le restamos 1, menos 3. Esta es la segunda derivada de esta función de costo marginal. Lo que vamos a hacer es sustituir el valor que encontramos, el que nos interesa, Q igual a 100. Si el valor es positivo en la segunda derivada, quiere decir que es un mínimo. Si el valor es negativo en la segunda derivada, sustituyendo este valor, nos daría que es un máximo. Entonces aquí va a ser muy fácil, bueno, porque va a ser la segunda derivada, pero ahora va a depender del valor de 100. Es decir, vamos a sustituir 100 aquí. Se fijan, aquí tengo Q a la menos 3. Esto es lo mismo, lo voy a poner aquí abajito, como 1000 entre Q cúbica. ¿Sí? Y bueno, aquí ya es muy fácil ver sin hacer operaciones, ¿no? Porque va a ser 1000 entre 100 al cubo. Y bueno, 100 al cubo es positivo. Sin hacer la operación, esto recuerden que lo que nos interesa es el signo. Este signo, al sustituir en la segunda derivada nuestro valor crítico, que ya habíamos encontrado, nos dice que este valor crítico nos habla de un mínimo. Quiere decir que en Q igual a 100 hay un mínimo. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta que se nos planteó, que a qué nivel de producción nuestro costo promedio, ¿no? Trabajamos con esa función de costo promedio, nos daría mínimo. Y ya tenemos la respuesta. La respuesta es que al nivel de producción de 100, ¿no? 100 unidades. Es lo que nos lleva a tener nuestros costos promedios mínimos en este análisis. La segunda pregunta es, ¿cuáles son esos costos mínimos? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, este valor nos da el costo mínimo. ¿Dónde lo sustituimos? ¿Qué costo promedio mínimo? Bueno, lo sustituimos en la función de costo promedio. El 100 lo sustituimos aquí y nos va a dar nuestro costo promedio mínimo. Tenemos nuestra función de costo promedio, por lo tanto va a ser costo promedio, esa función que depende de la cantidad, es igual a 0.05, pero bueno, vamos a sustituir ya el 100. Entonces ya vamos a ver cuál es ese costo promedio, ya nos va a dar un número. Bueno, esto nos va a dar 5, esta multiplicación, más 5, y bueno, aquí también serían más 5, esto es igual a 15. Estas 15 son unidades monetarias, ¿sí? O sea, que si el problema te lo dan en dólares, bueno, pues serían 15 dólares, si son pesos, serían 15 pesos, etcétera, ¿no? Son unidades monetarias. Y aquí ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿a qué nivel de producción? Bueno, al nivel de producción de 100 unidades. ¿Y cuál es ese costo promedio mínimo? El costo promedio mínimo es 15. Aquí algo extra, no nos lo piden en el ejercicio, pero yo te recomiendo que siempre lo hagas, es darle valores del lado derecho y del lado izquierdo de este valor crítico que se supone que es el mínimo, ¿no? Aquí obviamente el cálculo no nos miente, sí es el mínimo. Pero sería interesante que siempre tú le des valores, no sé, 101 por ejemplo, ¿sí? Un valor más, una unidad más. Sustituir en esta función, ¿no? De costo promedio. Y bueno, si tú lo haces en tu calculadora, en lugar de 100 aquí y acá, le pones un 101, te va a dar aproximadamente 15.00049,
¿sí? Aproximadamente esto. Y veríamos que es un poquito mayor, ¿no? Si le das 102 va a ir aumentando, si le das 103 va a ir aumentando, etc. Pero ¿qué pasa del lado izquierdo? Sería el 99, ¿no? Un valor del lado izquierdo del 100. Y esto, si tú lo haces en tu calculadora, te va a dar aproximadamente 15.0005 y otros más decimales, ¿no? Es mayor que el 15, ¿no? También si le das valores más pequeños, cada vez más pequeños, te va a dar valores mayores a este 15. Por lo tanto, este 15 sí es nuestro costo promedio mínimo. Espero que le hayas entendido, espero que te haya servido y cualquier cosa, con gusto recibo tus comentarios. Un saludo.